Millonario queda en shock al descubrir que su hermano le robó a su amante. Y a su propio hijo. Alejandro Ferrer llevaba años acostumbrado a una vida de lujos, reuniones empresariales impecables y éxitos que parecían no tener fin. En cada paso que daba, las personas a su alrededor obedecían, inclinando la cabeza ante su poder. Sin embargo, la soledad le perseguía en silencio, pues nunca había sentido la necesidad de compartir su mundo con nadie de manera profunda. Su rutina giraba en torno a citas de negocio, recepciones ostentosas y viajes en su jet privado, siempre en busca de la próxima gran inversión. No imaginaba que, detrás de la aparente comodidad, algo nuevo y desconocido estaba a punto de irrumpir en su existencia. Cierta tarde, asistió a una exposición de arte organizada por un museo local que buscaba patrocinios. La sala principal brillaba con una tenue iluminación, resaltando cuadros restaurados y esculturas de varias épocas. Allí, entre pinceles y lienzos, conoció a Camila, una restauradora apasionada, dedicada a recuperar la esencia perdida de obras antiguas. Su cabello castaño recogido en un moño improvisado, mezclado con el olor de barniz, le confería una elegancia discreta. Alejandro se detuvo al verla inclinarse con cuidado sobre un cuadro, concentrada en un trabajo minucioso. A pesar de su habitual autoconfianza, notó que su corazón palpitaba con una fuerza inusual. «Buenas tardes», saludó con voz firme, buscando ocultar su repentino nerviosismo. Ella levantó la vista, sorprendida al encontrar la mirada intensa de un desconocido tan imponente. «Hola, ¿puedo ayudarle en algo?», respondió con educación. Ese fue el primer intercambio de palabras. Camila, con su forma de hablar sencilla y suave, contrastaba con la imagen que todos tenían de Alejandro, un magnate impasible que siempre conseguía lo que se proponía. Para su asombro, aquella restauradora no se mostraba impresionada ni temerosa de su posición social. Más bien, se mantenía firme en su propia pasión, el arte. Intrigado, él decidió observar el proceso de restauración con mayor detalle. Sus preguntas fueron directas, pero ella contestó con dedicación y paciencia, explicando las técnicas para devolver la vida a cuadros dañados por el paso del tiempo. Cada palabra que surgía de los labios de Camila se convertía en una pincelada de autenticidad para Alejandro, quien jamás había sentido verdadero interés en nada ajeno a los negocios. Esa curiosidad creciente comenzó a apoderarse de él y no pudo evitar proponerle un encuentro posterior para conocer más sobre su trabajo. En los días siguientes, se encontraron en cafeterías modestas donde el aroma de granos recién molidos acompañaba las conversaciones. Camila hablaba de arte con la misma pasión con la que Alejandro hablaba de finanzas, pero había algo en ella que le resultaba distinto, una libertad interior que no respondía a su dinero ni a su renombre. Él notaba cómo cada vez quería saber más, no solo de sus restauraciones, sino de su vida, sus sueños y hasta sus miedos. Empezó a invitarla a reuniones privadas, convencido de que necesitaba su presencia para equilibrar un mundo que, hasta entonces, había sido demasiado frío. ¿Por qué alguien como tú, que podría tenerlo todo, se interesa tanto en lo que hago?, le preguntó Camila en un momento de franqueza. Porque eres la primera persona que no se inclina ante mí, respondió él, con una sinceridad que lo tomó por sorpresa. Aquellas palabras se convirtieron en la señal de un cambio radical. De pronto, los lujosos salones que Alejandro frecuentaba adquirieron otro sentido cuando Camila estaba a su lado. Ya no eran simples lugares para cerrar tratos, sino escenarios donde podía compartir risas, complicidad y confidencias. El magnetismo entre ambos crecía al mismo ritmo que sus deseos. Sin embargo, ni él ni ella sabían lo que ocurriría cuando el pasado y los obstáculos emergieran para desafiar todo aquello que apenas comenzaban a construir. Cuando los rumores sobre la nueva compañía femenina de Alejandro llegaron a oídos de personas influyentes, las especulaciones se multiplicaron. La curiosidad ajena, los secretos familiares y las intrigas financieras empezaron a rondar la burbuja que él y Camila habían forjado. Esa burbuja, tan frágil como la capa de barniz que ella aplicaba sobre un viejo óleo, amenazaba con romperse en cualquier momento si alguien ejercía demasiada presión. Aún así, ninguno quería alejarse. La intensidad de la conexión resultaba imposible de ignorar, y las palabras sobraban cuando sus miradas se encontraban. Cada encuentro nocturno,
cada cena improvisada, se volvía una oportunidad para descubrirse más, para romper las barreras que los rodeaban. Con cada confesión, Alejandro se sentía más expuesto, más vivo, más humano. Camila, por su parte, descubría la ternura que se escondía tras esa fachada de hombre implacable. La atmósfera en torno a Alejandro y Camila se había vuelto tan intensa que casi podía sentirse en cada respiración. Las conversaciones profundas brotaban de manera natural, combinando confidencias con toques de risa y complicidad. Era evidente que el vínculo entre ellos había trascendido la simple atracción, ambos se estaban descubriendo a un nivel que ninguno había experimentado antes. Las diferencias de sus mundos parecían desvanecerse, sustituidas por caricias, sonrisas y miradas cargadas de esperanza. Una noche, decidieron escapar de los protocolos y las exigencias. Camila sugirió un paseo fuera de la ciudad, lejos de las formalidades que tanto agobiaban a Alejandro. Condujeron hasta llegar a una zona costera poco transitada, donde el mar rugía con libertad. El viento marino agitaba el cabello de ella, mientras él la contemplaba en silencio, fascinado por la determinación que desprendía. Bajo la luz de la luna, sus pasos se fundieron con la arena húmeda, y el silencio se transformó en un escenario perfecto para revelar anhelos guardados con recelo. «Nunca pensé que te atreverías a romper tus propias reglas», comentó Camila, acariciando la orilla con sus pies descalzos. «Contigo, todo lo que consideraba inquebrantable empieza a temblar», reconoció Alejandro, mostrando una honestidad inusual en él. Aquella confesión pareció encender una chispa en los ojos de Camila. Se acercó, rozando su hombro, y le sonrió con ternura. Minutos después, cuando la noche envolvió cada detalle, se dejaron llevar por la fuerza de los sentimientos que habían estado gestándose. Fue un instante de entrega total, la rigidez de Alejandro cedió ante la calidez de Camila, y ella descubrió en él a un hombre capaz de abrir su corazón, aunque fuera solo por un momento. Entre susurros y caricias, la conexión que compartían se fortaleció de forma irremediable. Conforme avanzaban las horas, las risas espontáneas y las confesiones se convirtieron en el hilo que unía sus deseos. Camila lo retaba a salir de su zona de confort, a dejar de pensar en contratos y ganancias, recordándole que la vida podía ofrecer más que victorias corporativas. En respuesta, él intentaba protegerla de todos los fantasmas que acechaban, dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo que amenazara su reciente felicidad. «No me importa tu fortuna», dijo ella con voz suave, luego de un prolongado silencio. «Me importas tú, lo que guardas muy dentro de ti». Alejandro tomó su mano con firmeza y la miró con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. «Tienes un coraje que nunca antes había visto, Camila. Gracias por mostrarme lo que significa confiar de verdad». Aquella noche, todo parecía fluir con una armonía inusitada. Compartieron secretos, temores y sueños futuros, imaginando cómo sería construir algo sólido juntos. El horizonte se dibujaba lleno de posibilidades, y la sensación de que podían conquistarlo todo se volvió palpable. Sin embargo, cuando regresaron a la ciudad, una oleada de inquietud empezó a surgir en las sombras, insinuando que la euforia del momento no sería eterna. Pocas jornadas después, esa intuición se transformó en una realidad devastadora. Alejandro despertó con la certeza de que aquel día sería especial, deseoso de repetir los instantes de intimidad que lo habían marcado tanto. Fue a buscar a Camila, pero ella no aparecía. Su teléfono permanecía fuera de servicio, y las personas más cercanas a ella tampoco tenían información. Era como si un velo de misterio la hubiese tragado de la noche a la mañana. Ni una nota, ni una llamada, ni un mensaje de despedida. La ausencia de explicaciones consumió la tranquilidad de Alejandro. Sintió un golpe en el pecho que lo dejó sin aire, incapaz de procesar la repentina desaparición de la única persona que había logrado llegar a su corazón. El silencio se volvió un enemigo implacable, dejando entrever que algo muy oscuro se interponía entre ellos. ¿Qué había pasado con la mujer que le enseñó el valor de amar sin restricciones? ¿Quién o qué la había alejado tan súbitamente? Sin respuestas claras, la incertidumbre lo envolvió. Ese vacío creció en su interior, amenazando con borrar los recuerdos felices que habían compartido. Y, mientras el reloj avanzaba sin piedad, el mundo de Alejandro se convertía en un abismo donde la desesperación y la soledad se fundían.
sin que él supiera si existía un camino para recuperar lo que tanto había llegado a significar. El tiempo se convirtió en una especie de desierto para Alejandro. Pasó de sentir una mezcla de ansiedad y esperanza a caer en una vorágine de rabia contenida. Durante las primeras semanas, movió todos los hilos que tenía a su disposición con tal de encontrar a Camila, contrató investigadores privados. Revisó cámaras de seguridad y exigió informes detallados a sus contactos más confiables. Sin embargo, los informes llegaban con las mismas respuestas, ni una sola pista concreta, ningún rastro que indicara el paradero de ella. Era como si la tierra se la hubiera tragado sin compasión. Con el paso de los meses, su determinación chocó contra la realidad. Los días se hicieron insoportablemente largos, llenos de reuniones empresariales en las que mostraba un aplomo que no sentía. Solo quienes lo conocían desde antes detectaron un cambio drástico en su forma de hablar y conducirse, se había vuelto tan duro que ni siquiera sus antiguos socios se atrevían a discutir sus decisiones. Aquella amabilidad que asomaba cuando Camila estaba presente se transformó en una capa de hielo irrompible. En su lujosa oficina, Alejandro revisaba documentos tras documentos, como si el éxito financiero pudiera mitigar la herida abierta que llevaba dentro. Aún así, siempre había momentos en que la mente le jugaba malas pasadas. Al ver un cuadro restaurado, recordaba sus charlas con ella sobre pinceles y barnices. Al oír el sonido de tacones en el pasillo, imaginaba por un instante que era Camila llegando con su sonrisa. Pero todo se desvanecía tan rápido como aparecía, dejándole una sensación de vacío que, con el tiempo, se convirtió en rabia. ¿Novedades?, preguntaba cada mañana a sus detectives, sin apenas saludar. La respuesta invariable era la misma. Señor, no hay indicios claros de su paradero. Aquello lo enloquecía, aunque jamás lo admitía en voz alta. En sus ratos libres, cuando el agotamiento por fin le daba un respiro, recordaba la última vez que vio a Camila con vida, su silueta, su cabello agitado por el viento. Ese brillo en los ojos que le hacía pensar en todos los planes que tenían por delante. Pero esos planes quedaron en el aire, junto con su confianza. A medida que las semanas se transformaban en meses y los meses en años, la furia se fue apoderando de su corazón, endureciéndolo al punto de convertirlo en una fortaleza infranqueable. Un día, durante una reunión con su círculo más cercano, uno de sus asesores se atrevió a mencionar el nombre de Camila. Solo bastó ese leve desliz para que Alejandro reaccionara con contundencia. No vuelvan a pronunciar ese nombre en mi presencia, soltó con un tono que heló la sala. A partir de ese instante, quedó claro que nadie debía mencionar el tema. Parecía decidido a borrar cualquier rastro de ella de su memoria, aunque por dentro cargara con el peso de innumerables preguntas sin responder. Para su entorno, se había convertido en una fiera de hielo, alguien incapaz de tolerar la más mínima muestra de compasión. En esos 3 años, su empresa se expandió aún más, firmando acuerdos internacionales y asombrando al mundo de los negocios. Se convirtió en un ejemplo de eficiencia y control, como si la disciplina profesional pudiera acallar los gritos de su alma. Fuera de las oficinas, su vida personal se redujo a relaciones superficiales, sin calor, sin risa, sin nada que recordara lo que un día lo había hecho soñar. ¿Realmente estás bien?, se atrevió a preguntarle su asistente personal, un hombre de confianza que lo había visto crecer. Estoy exactamente como debo estar, respondió, levantando la mirada con frialdad. Adelante con el próximo informe. Esa determinación de enterrar la decepción, de condenar al olvido la historia que vivió con Camila, se convirtió en su lema. Aunque internamente supiera que era imposible arrancar por completo una herida tan profunda, se esforzaba por aparentar que lo tenía todo bajo control. Insistía en que si no lograba encontrarla, tampoco iba a seguir viviendo con la esperanza. A su manera, se convenció de que cerrando ese capítulo doloroso salvaría lo que quedaba de su cordura. Sin embargo, las piezas de aquel rompecabezas seguían ahí, desperdigadas en algún lugar. Su mente no podía ignorar del todo el detalle de la desaparición sin rastro. Con cada llamada anónima o con cada información ambigua que llegaba a sus oídos, la frustración crecía. Aún así, se forzó a mirar hacia adelante, a no dejarse llevar por recuerdos que consideraba inútiles. No imaginaba, desde luego,
que el destino volvería a cruzar sus caminos en una situación completamente inesperada, empujándolo a descubrir la verdad que tanto había temido conocer. La ocasión llegó una noche en la que la ciudad se vestía de gala. El salón principal de un fastuoso hotel relucía bajo lámparas de cristal, mientras una multitud de empresarios, celebridades y figuras políticas se paseaba entre las mesas decoradas con flores exóticas. Alejandro, con traje impecable y una mirada tan fría como su reputación lo ameritaba, había asistido por compromiso. Las invitaciones a este tipo de veladas se habían vuelto parte habitual de su vida. Sin embargo, en su fuero interno, algo le susurraba que ese evento no sería uno más en su interminable lista de apariciones públicas. Avanzó por la alfombra roja con gesto ensayado, estrechando manos y aceptando cumplidos formales que no le producían la menor emoción. De pronto, y sin previo aviso, un silencio interior lo invadió. Una presencia distinta emergió entre la multitud. Primero creyó que sus ojos lo engañaban, pero un segundo vistazo confirmó el presentimiento que lo dejó sin aliento. Era Camila, la mujer cuyo recuerdo tanto había esforzado en borrar. Ella se hallaba a unos metros de distancia, charlando con un grupo de invitados. Llevaba un vestido elegante, color marfil, y lucía un peinado que realzaba su porte sereno. Parecía más segura, más madura, como si los años le hubieran dado un aire de misterio. La conmoción de Alejandro se incrementó al notar que Camila no estaba sola. Junto a ella se encontraba Diego, su propio hermano menor, sosteniendo en brazos a un niño de pocos años. Aquella imagen lo desconcertó al instante, provocándole una sensación de asfixia. Fue como un golpe directo en el estómago que le impidió reaccionar con la frialdad que tanto había cultivado. Sin despegar los ojos de ellos, caminó con paso firme. La multitud se hizo a un lado ante su presencia, intuyendo la tensión que lo rodeaba. Al llegar frente a la pareja, Diego lo miró con un aire de triunfo que partía de una sonrisa casi burlona. Camila mantuvo la vista baja, como si quisiera evitar el choque de miradas. Alejandro sintió la sangre palpitar en sus sienes, mientras cientos de pensamientos cruzaban su cabeza. ¿Cómo era posible aquello? ¿Por qué no recibió ninguna explicación tras la desaparición de ella? Diego se adelantó con una seguridad que desafiaba la lógica. «Hermano, ¿tanto te sorprende?», preguntó, sosteniendo al niño, que jugaba ajeno a la tensión. «Camila es mi esposa. Y este pequeño es mi hijo». La revelación retumbó en la mente de Alejandro como un trueno en plena noche. Su mirada se endureció. Durante años, había creído que Camila lo había abandonado sin razón, pero jamás imaginó que ella acabara casada con su propio hermano. Un torbellino de ira y desconcierto bulló en su interior, amenazando con romper la máscara de indiferencia que había construido. Por un instante, no pudo articular palabra. Solo atinó a escrutar los ojos de Camila, esperando alguna señal que le indicara que aquello era un malentendido. «Veo que no tienes nada que decirme», continuó Diego, acariciando la cabeza del niño. Después de todo, pasaron muchos años. La tensión era insostenible. Alejandro cerró los puños, intentando contener la rabia que amenazaba con estallar ante tanto cinismo. No comprendía por qué Camila guardaba silencio, por qué Diego presumía de aquella manera. En su mente, miles de preguntas se agolpaban, buscando una explicación lógica que calmara el desasosiego que estaba sintiendo. Camila, por fin, levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, cargados de un brillo entre la culpa y el dolor. Durante un segundo, pareció que las palabras brotarían de sus labios para aclarar lo ocurrido, pero entonces optó por el silencio. El gesto de ella fue como una lanza directa al corazón de Alejandro, quien comenzó a albergar la posibilidad de que, en efecto, lo hubiese engañado. Aún así, algo en su intuición le gritaba que existía una historia más compleja detrás de ese gesto. Los invitados, atentos a la confrontación, se movían lentamente alrededor, simulando indiferencia, pero en realidad escuchaban cada fragmento de aquella conversación. Alejandro sentía que la situación se le escapaba de las manos. La sombra de su pasado cobraba forma a través de la persona que menos esperaba, Diego, el hermano al que alguna vez defendió de todo peligro. Dio un paso atrás para controlar su furia.
Notó que la respiración le fallaba y que su corazón latía con fuerza. Aunque trató de mantener la compostura, se percibía la contracción de sus mandíbulas y la mirada fulminante dirigida a quien ahora se presentaba como esposo y padre. En su mente bullían insultos, reclamos y la necesidad de exigir explicaciones inmediatas. Pero ninguna palabra salía de su boca. Era como si su cuerpo se negara a reaccionar ante un shock tan profundo. Mientras la música de fondo continuaba, casi burlándose de aquel instante lleno de drama, Alejandro se dio cuenta de que tenía que actuar con cautela. No podía permitir que su imagen pública se viera aún más comprometida, sin embargo, tampoco estaba dispuesto a quedarse con los brazos cruzados. Con un gesto contundente, se retiró un poco del centro de atención, lo suficiente para susurrar, sin despegar la mirada de Camila. Necesitamos hablar. Y será pronto. Diego ladeó la cabeza, con una seguridad que rozaba la insolencia. Parecía complacido al ver que Alejandro dudaba, incapaz de responder a esa doble revelación, el matrimonio con Camila y la existencia de un niño que llevaba la sangre de los Ferrer. La tensión no disminuiría fácilmente. Mientras las luces seguían brillando y el evento retomaba su curso natural, el desconcierto de Alejandro se transformó en una mezcla de preguntas sin respuesta y un resentimiento ardiente. Se marchó del lugar sin despedirse de nadie, dejando tras de sí el murmullo de una multitud que no entendía lo que acababa de presenciar. Pero en su interior, ya había tomado la decisión de investigar cada detalle que explicara cómo se había llegado a esa situación tan descabellada. Alejandro abandonó el salón con la mente hecha un torbellino. La imagen de Camila al lado de Diego, sosteniendo a ese niño que llevaba la sangre Ferrer, no dejaba de asediarlo. Mientras caminaba con paso firme por el amplio vestíbulo, sentía la mirada de curiosos y oportunistas, pero no le importaba. Su rabia se había convertido en un fuego interior que amenazaba con consumirse por completo si no hallaba respuestas. ¿Cómo había llegado a suceder algo tan inconcebible? ¿Acaso había sido un ingenuo al pensar que Camila volvería a él de forma natural después de tantos años? Por más que se esforzaba en encontrar una lógica que calmara su frustración, todo parecía improbable. La mujer que un día amó con intensidad ahora formaba parte de la vida de su propio hermano. El simple pensamiento le producía náuseas de impotencia. Quería confrontarla, exigirle una explicación, pero se encontró con un muro de silencio. Camila no le debía nada, al menos eso demostraba su mirada evasiva. Sin embargo, había algo extraño en su comportamiento, sus ojos parecían contener un secreto demasiado pesado para ser compartido libremente. Esa misma noche, después de salir del hotel, Alejandro se dirigió a un bar discreto donde solía refugiarse cuando necesitaba pensar. Se sentó en un rincón apartado, tomando una copa de whisky que apenas tocó. Los recuerdos se agolpaban en su mente, la primera vez que vio a Camila, la pasión que encendieron juntos y la amarga etapa en la que ella había desaparecido sin dar pistas. Ahora volvía a su vida de la manera más cruel posible, casada con Diego y siendo madre de un niño cuya presencia confirmaba que ya no había marcha atrás. En las horas siguientes, las preguntas se multiplicaron, y con ellas, el odio que lo consumía. No soportaba la idea de haber perdido a Camila por una razón tan humillante. Te marchaste solo para entregarte a Diego, pensaba con rencor. Entre tragos y respiraciones entrecortadas, decidió que no podía quedarse con esa versión. Sentía en sus huesos que algo no encajaba. Quizá Camila guardaba un motivo más profundo para actuar así, y eso lo perturbaba todavía más. Al día siguiente, se encerró en su oficina antes de que la jornada comenzara oficialmente. Por alguna razón, necesitaba estar solo. Tomó el teléfono y marcó el número que correspondía a Camila, aquel que ella había utilizado años atrás. No hubo respuesta. Tras varios intentos fallidos, la ira en su interior creció. Optó por llamar a Diego, pero este tampoco atendió sus llamadas. Si querían ignorarlo, pensó, iba a demostrarles que su silencio no haría más que aumentar su determinación. Mientras analizaba la situación, sonó el teléfono interno. Era su asistente informándole de que Diego se encontraba en la recepción. Sorprendido, Alejandro ordenó que lo dejaran pasar. Cuando su hermano entró, lo hizo con una actitud triunfal.
sin perder un instante, dejó sobre el escritorio unos papeles. Es nuestro nuevo acuerdo de negocios, dijo Diego, cruzando los brazos. Papá confía en mi criterio para esta inversión, y pensé que sería prudente tu firma. Alejandro se puso de pie, encarando a su hermano con una furia contenida. ¿De verdad crees que todo se reduce a un simple contrato? Le espetó con voz áspera. Explícame qué está pasando con Camila. Diego esbozó una sonrisa irónica, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Mi vida privada no es asunto tuyo. Te sugiero que te limites a los negocios y aceptes la realidad. Camila ahora es mi esposa. El ambiente se cargó de tensión. Alejandro alzó la mano, negándose a firmar nada. Sintió que cada fibra de su cuerpo temblaba por el desprecio que emanaba de Diego. Esto no ha terminado, advirtió con voz baja. Tarde o temprano, sabré por qué Camila decidió estar contigo. Diego alzó los hombros, dando a entender que no temía sus amenazas, y se marchó sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró, Alejandro supo que ese enfrentamiento no hacía más que empezar. Cada palabra, cada silencio de Camila, agitaba más su obsesión por descubrir la verdad. Si había algo oculto, lo sacaría a la luz, aunque para ello tuviera que remover recuerdos que preferiría no despertar. Con la cabeza llena de conjeturas, decidió poner en marcha su propia investigación. Contactó a los mismos detectives que en su día rastrearon a Camila sin éxito. Esta vez, however, no permitiría que la información fuera tan esquiva. Exigiría resultados inmediatos, siguiendo cada pista, por tenue que fuera. Tenía claro que no pararía hasta desmontar la farsa que, según su intuición, se estaba fraguando frente a sus ojos. Alejandro, decidido a no permanecer en la oscuridad, empezó a aparecer con frecuencia en los mismos círculos que frecuentaba Camila. Ella, entre sorprendida y tensa, percibía su presencia incluso antes de verlo. Era como si él proyectara una energía imponente, difícil de ignorar. Una tarde, ella se encontraba en un café céntrico, revisando unos documentos. De pronto, notó la silueta inconfundible de Alejandro en la mesa contigua. Fingió no verlo, pero sus manos temblaron apenas un segundo. Él se acercó, firme, hasta sentarse a su lado. ¿Puedo saber cuándo pensabas contarme tus verdaderas razones? Preguntó con voz baja, pero penetrante. No tengo nada que decirte, replicó ella, con la vista fija en las hojas que sostenía. Sin embargo, no lograba disimular el ligero rubor que le subía al rostro. Alejandro detectó ese matiz y sintió una chispa de satisfacción. Por más que ella quisiera aparentar seguridad, había algo que la traicionaba, un fulgor en sus pupilas cada vez que él se encontraba cerca. Al despedirse de manera abrupta, Camila dejó el lugar sin voltear. Pero el impacto del reencuentro resonó en ambos. En otra ocasión, durante la inauguración de una galería de arte, Camila conversaba con algunos invitados, intentando concentrarse en el evento. Alejandro entró con paso lento, recorriendo la sala con la mirada hasta localizarla. Sin titubeos, se aproximó. Tomó una copa de vino de la bandeja de un camarero y se la ofreció de forma desafiante. ¿Estás disfrutando de la exposición?, inquirió, observando cada reacción de ella. Esto no es asunto tuyo, respondió Camila, con los labios tensos. Aún así, no pudo evitar sostener la copa unos segundos antes de dejarla de nuevo en otra bandeja, negándose a compartir ese momento con él. Pero Alejandro captó, en su mirada, una emoción contenida. No se trataba de simple desprecio o indiferencia. Algo más latía detrás de esa aparente dureza, y eso lo impulsó a seguir provocándola. Días después, quiso llevar la situación al extremo. Localizó un espacio cultural donde Camila impartía una charla sobre restauración. Sin ser invitado, se sentó al fondo de la sala, cruzado de brazos, dedicándole una atención incisiva. Ella continuó hablando, explicando detalles técnicos, pero, en más de un instante, se equivocó al pronunciar ciertas palabras. Su concentración se desmoronaba bajo la intensidad de aquella mirada. Alejandro percibió con nitidez cómo los nervios la traicionaban. Al terminar la ponencia, la interceptó cerca de la salida.
Estuviste brillante, dijo él, con un ligero tono irónico. ¿Ahora te interesa lo que hago?, preguntó ella, sosteniendo una carpeta contra su pecho. Siempre me interesó, aseguró, con una calma que contrastaba con la agitación en su interior. Y quiero entender por qué alguien tan apasionada decidió destruir lo que teníamos. Camila agachó la cabeza, apretando los labios. De nuevo, guardó silencio en lugar de explicarse. Aquello acrecentaba en Alejandro la mezcla de furia y obsesión. Por un lado, la quería confrontar, exigirle explicaciones por haber desaparecido y volver al lado de Diego. Por otro, no podía negar que la deseaba con la misma intensidad de antaño. En cada cruce de miradas, sentía un ardor innegable, como si el tiempo no hubiera pasado. En medio de esos encuentros, él comenzó a notar detalles sutiles. A veces, Camila se mostraba dispuesta a replicarle con fiereza, pero al final se contenía, como si el miedo o la culpa la dominaran. Esa dualidad encendía la curiosidad de Alejandro, quien percibía que detrás de aquella actitud había un secreto. Entonces surgían preguntas sin respuesta. ¿Estaba ella obligada a callar? ¿Tenía razones de peso para permanecer al lado de Diego? ¿O acaso su silencio confirmaba una traición real? Aún así, el lenguaje de sus miradas los delataba. Cuando la distancia entre ellos se reducía, las chispas brotaban. En una ocasión, frente a la puerta de un salón elegante, Alejandro bloqueó el paso de Camila y, con voz ronca, la desafió. «Dímelo a los ojos, ¿de verdad ya no sientes nada por mí?». Ella lo miró con un brillo intenso, los labios entreabiertos, y durante un segundo pareció que iba a confesarlo todo. Pero su expresión se ensombreció y salió a toda prisa, dejando a Alejandro con el corazón palpitando. Algo no encajaba y estaba seguro de que la verdad no era tan simple como aparentaba. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Aquella noche, la tensión acumulada entre Alejandro y Camila alcanzó un punto de quiebre. Habían coincidido en una recepción organizada por un prestigioso coleccionista de arte, pero la atmósfera era demasiado sofocante para fingir normalidad. Desde el momento en que se vieron, supieron que el enfrentamiento no podía posponerse más. La mirada de ella evitaba la de él, consciente de que la perseverancia de Alejandro no le dejaría escapatoria. Esperó el instante adecuado para abordarla. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se despedía, se las ingenió para seguirla hasta un pasillo apartado, lejos del bullicio y los murmullos. Las luces eran tenues, los ventanales dejaban pasar el reflejo de la luna y las sombras danzaban en la pared. En ese lugar, Alejandro decidió no contenerse más. «No huyas de mí», dijo con firmeza, arrinconándola contra la pared. «Necesito entender por qué volviste de esa manera». Camila se estremeció. El corazón le latía a 1000 por hora, consciente de la intensidad que emanaba de él. Sus manos temblaban, pero se obligaba a mostrarse serena. Con todo, no logró pronunciar una sola palabra. Quería detener el avance de Alejandro, pero se hallaba paralizada por la mezcla de deseo y rabia que flotaba en el ambiente. «Dime la verdad», insistió, con el tono cargado de una frustración contenida. «¿Fue un capricho? ¿Buscabas venganza? ¿Por qué te casaste con...?» No terminó la pregunta. Sujetó los brazos de Camila con fuerza, aunque sin lastimarla, e inclinó el rostro hasta casi rozar el de ella. Los ojos de ambos ardían con una intensidad que se tornaba insoportable. El perfume de Camila se mezclaba con el olor de la noche, provocando que los sentidos de Alejandro se sacudieran con recuerdos de un pasado que creía perdido. «Basta», susurró ella, con la voz quebrada. «No, no basta. Respóndeme, ¿de verdad no sientes nada cuando me ves?», continuó, sin soltarla. «Mírame a los ojos y atrévete a decirme que no queda nada». Camila intentó sostenerle la mirada, pero sus pupilas se humedecieron al instante, incapaces de mantener la aparente indiferencia que había mostrado semanas atrás. Un nudo le oprimió la garganta y las lágrimas asomaron contra su voluntad. Aquella postura inquebrantable que había intentado proyectar se difuminó ante el dolor y la nostalgia que sentía por todo lo que habían vivido.
Yo, empezó a decir, con un hilo de voz. Nunca quise irme así. Jamás imaginé que terminaría lastimándote de esta manera. Alejandro notó cómo la voz de Camila se quebraba, y por un instante, la dureza de su semblante se suavizó. El rencor que lo había impulsado hasta ese momento se mezclaba con la ternura que ella siempre había despertado en él. Sin embargo, aún deseaba saber por qué había desaparecido y, peor aún, por qué había reaparecido convertida en la esposa de su hermano. Entonces, ¿qué sucedió?, preguntó con un murmullo áspero, acercando sus rostros hasta casi juntar sus frentes. Explícame de una vez por todas. Camila apartó la mirada, temblando. Sabía que no podía contar la verdad. Una fuerza mayor la retenía, empujándola a callar. Aunque su corazón gritaba que confiara en Alejandro, un temor profundo la ataba al silencio. Las lágrimas que resbalaban por sus mejillas eran la única confesión que podía permitirse. Perdóname, atinó a decir, con la voz rota. De pronto, como si un interruptor se hubiera activado en su interior, se libró del agarre de Alejandro con un movimiento brusco. Él, sorprendido, no tuvo tiempo de reaccionar. El sonido de sus tacones contra el piso resonó en el pasillo mientras se alejaba a toda prisa, dejando tras de sí un aire cargado de tensión y un aroma a perfume que parecía tatuarse en la piel de Alejandro. Se quedó inmóvil unos segundos, procesando lo ocurrido. El corazón le palpitaba con furia, golpeando contra su pecho como un tambor de guerra. Al ver la silueta de Camila desaparecer por la puerta al final del pasillo, supo que no obtendría respuestas aquella noche. Sin embargo, la certeza de que ella nunca deseó abandonarlo de ese modo lo impulsó a seguir adelante. ¿Qué secreto podía ser tan poderoso como para imponerle ese mutismo doloroso? Alejandro, con el peso de las dudas a cuestas, se zambulló en una búsqueda incansable de respuestas. Había rumores, documentos extraños y pistas que, si se examinaban con la atención adecuada, podían revelar lo que realmente ocurrió con Camila. Para ello, decidió colaborar en secreto con un investigador privado, alguien con reputación de descubrir verdades incómodas. En pocos días, comenzó a recibir informes en clave, recortes de mensajes interceptados y testimonios de personas que, años atrás, habían estado cerca de la pareja sin saber el alcance de la trama que se gestaba. Los avances fueron discretos pero reveladores. El investigador se reunió con Alejandro en una oficina apartada de la sede principal de su compañía. Allí, desplegaron sobre una mesa varias carpetas llenas de notas, fotografías y transcripciones de llamadas. Cada página era una pieza que encajaba en un rompecabezas cada vez más claro. En uno de esos papeles, destacaba una información perturbadora: Camila no se marchó por voluntad propia, sino que alguien la empujó a creer que no tenía otra opción. Según estas conversaciones, todo indica que Diego estuvo detrás de la manipulación, comentó el investigador, con voz serena. La convenció de que usted jamás la perdonaría por algo que aparentemente no cometió. ¿Está seguro de esto?, preguntó Alejandro, intentando contener la furia que bullía en su interior. Las pruebas son contundentes. Su hermano movió influencias, creó falsos testigos y orquestó una serie de engaños para lograr que Camila desapareciera. El impacto de esas palabras fue como un golpe directo a su pecho. Recordó las veces que defendió a Diego ante múltiples situaciones, confiando en que, a pesar de sus diferencias, la lealtad de hermanos permanecía inquebrantable. No podía concebir que el mismo hombre a quien protegió durante su juventud fuera el artífice de la mentira que destrozó su relación con la mujer que amaba. Se levantó de la silla y empezó a caminar por la habitación con paso enérgico, tratando de asimilar la realidad. ¿Cómo pudo engañarla así?, musitó, sintiendo un profundo desconsuelo. Ella creyó que yo la rechazaría, que jamás la aceptaría de vuelta. Diego utilizó la información que poseía para presionarla, continuó el investigador. Hay indicios de que le hizo pensar que usted se había cansado de la relación. Incluso le mostró supuestos documentos en los que figuraban transacciones que sugerían un arreglo para mantenerla alejada de la familia Ferrer. Alejandro apretó los puños, rememorando la expresión dolida de Camila en cada uno de sus encuentros recientes. Comprendía ahora la desesperación reflejada en sus ojos.
La culpa que ella cargaba no era por haber sido infiel, sino por sentirse responsable de una decisión que no había sido suya. Todo cobraba sentido, su silencio, sus lágrimas, la forma en que evitaba cualquier explicación. Ella se hallaba atrapada en una red cuidadosamente tejida por Diego. El detonante que forzó a Camila a marcharse quedó expuesto, amenazas veladas, mentiras que pusieron en jaque su dignidad y la obligaron a creer que la única salida era desaparecer de la vida de Alejandro. Semejante revelación encendió en él una furia irrefrenable, acompañada de un profundo remordimiento por no haber luchado más en aquellos tiempos. Se culpaba por haber aceptado tan fácilmente la idea de que ella lo dejó por voluntad propia. «Nunca pensé que mi hermano fuera capaz de algo tan sucio», exclamó, golpeando la mesa con un puño cerrado. «Esto no quedará así». El investigador lo observó con un gesto de comprensión, consciente de que la ira de Alejandro podía conducir a una confrontación que involucraría no solo a la familia, sino también a los negocios y las influencias que los rodeaban. Nada parecía fácil de manejar, pero los hechos eran innegables, la misma sangre que corría por sus venas había urdido una traición imperdonable. Alejandro abandonó su despacho con la determinación grabada en cada uno de sus gestos. Ahora que conocía la traición de Diego, no podía fingir que nada había pasado. El dolor que sentía por haber sido engañado solo se equiparaba a la rabia que le ardía en la sangre. Todo lo que solía importarle, la familia, el prestigio y las tradiciones, quedaba relegado a un segundo plano. Su único objetivo era hacer que Diego pagara por todo el sufrimiento que había causado. Empezó por convocar a su equipo legal en una reunión fuera de la empresa. Sentados alrededor de una mesa discreta, les presentó pruebas de los engaños y manipulaciones que Diego había cometido para destrozar su relación con Camila. Entre documentos, grabaciones de llamadas y testimonios, estaba claro que existía un entramado lo suficientemente sólido como para exponer las mentiras ante el mundo. Al principio, los abogados mostraron cierta inquietud, se trataba de la familia Ferrer, un apellido respetado y lleno de influencias. Pero, al ver la convicción que brillaba en los ojos de Alejandro, supieron que no habría marcha atrás. «Vamos a hacerlo público», anunció él, con voz contundente. «Nada de arreglos en la sombra. No quiero silencio. Quiero verdad». Los primeros movimientos fueron sutiles. Filtró parte de la información a medios de prensa que gozaban de su confianza. La noticia se propagó como pólvora, y en pocos días Diego tuvo que enfrentar titulares que lo acusaban de traición y manipulación. Se mostró sorprendido, acusó a su hermano de calumnias y prometió defender su honor. Sin embargo, no logró desmentir las pruebas que llovían sin tregua. El ataque definitivo llegó cuando Alejandro compareció ante la junta directiva de la corporación familiar. En ese cónclave reservado, compuesto por socios y accionistas, desplegó cada documento incriminatorio que demostraba cómo Diego había utilizado fondos de la compañía y contactos personales para orquestar la mentira que apartó a Camila. Los presentes, atónitos, escucharon la exposición en silencio. Algunos no daban crédito a lo que se revelaba, pero las evidencias eran demasiado contundentes para negarlo. La lealtad que Diego pretendía inspirar se hizo añicos ante la magnitud de los hechos. «No lo hago por dinero», declaró Alejandro, respirando con dificultad mientras contenía la furia. «Lo hago porque mi hermano violó la confianza de esta familia y destruyó algo que nunca le perteneció». Diego, pálido y con la voz quebrada, se defendió con argumentos que no convencieron a nadie. Alegó que temía por el bienestar de Camila, inventando versiones inverosímiles de un peligro ficticio. Con cada palabra, sin embargo, se enredaba más en su propia telaraña de mentiras. La votación final le costó su prestigio, fue apartado de la dirección ejecutiva, sus funciones quedaron suspendidas y el mundo de los negocios supo que estaba bajo investigación por prácticas ilícitas dentro de la empresa. Aún así, mientras la reputación de Diego se desmoronaba, Alejandro no sentía la satisfacción que había imaginado. Sí, había ganado la batalla legal y mediática, exponiendo a su propio hermano ante los ojos de todos. Pero cada vez que recordaba la mirada de Camila, percibía un eco de tristeza que no se borraba con la simple derrota de Diego. ¿Acaso esas acciones bastarían para devolverle la libertad a ella?
¿sería suficiente para reparar tanto daño? Esa pregunta lo perseguía, inquietándolo en las noches. Pese al triunfo aparente, intuía que Camila seguía atrapada en algún tipo de obligación o temor. No la había visto desde que se descubrió la verdad y su silencio se le antojaba un laberinto de incógnitas. Tal vez ella necesitaba tiempo para asimilar el derrumbe del engaño, o quizá había algo más que desconocía. Entre la satisfacción amarga y la esperanza tenue, Alejandro comprendió que, por más que hubiese desenmascarado a Diego, su camino para recuperar a Camila apenas comenzaba. Sintió un vacío al pensar que, tras la victoria, todavía faltaba la parte más crucial, lograr que ella regresara sin miedo, convencida de que su lugar estaba a su lado. Esa noche, se quedó en su oficina mirando por el amplio ventanal, observando las luces de la ciudad. Había desatado una guerra sin cuartel, y la había ganado con creces. Sin embargo, la gran pregunta seguía golpeando su conciencia. ¿Podré demostrarle a Camila que, a pesar de todo, aún podemos recuperar lo que nos arrebataron? Alejandro entendió que no basta con exponer la verdad para borrar el daño causado. La furia que lo llevó a desenmascarar a Diego le permitió limpiar su nombre, pero no consiguió sanar las heridas que mantenían a Camila presa de sus recuerdos. Ahora, ella estaba libre del engaño que la ató durante tanto tiempo, pero seguía cargando cicatrices profundas. Las sombras del pasado impedían que se acercara a él sin recelo, temiendo que cualquier paso en falso la devolviera a la misma pesadilla de antaño. Consciente de eso, Alejandro asumió que no bastaría con un simple vuelve conmigo. Necesitaba demostrar, día tras día, que seguía siendo el hombre del que Camila se enamoró en su momento, antes de que las mentiras lo separaran. No podía exigir su amor como si fuera un derecho adquirido, debía ganarse su confianza y su corazón de nuevo, y sabía que aquel camino no sería sencillo. Decidió empezar con gestos pequeños, sin presionarla ni tentar su paciencia. La primera vez que se encontraron tras la caída de Diego fue en un espacio cultural donde Camila se dedicaba a la restauración de un valioso óleo. Alejandro llegó sin avisar, pero se mantuvo a distancia, observándola en silencio mientras trabajaba. La luz se reflejaba en sus manos, y la concentración que ella desplegaba para revivir aquella pintura le recordó por qué su presencia siempre le había parecido tan mágica. Camila, al sentir la mirada de alguien, se giró y descubrió su silueta. No le reprochó su presencia, pero tampoco le sonrió. Mantuvo el gesto impasible, a la espera de alguna explicación. «No pretendo incomodarte», dijo él, acercándose con cautela. «Solo quería saber cómo estabas». Ella continuó limpiando el lienzo con sumo cuidado, sin mirar a Alejandro. Tras varios segundos de silencio, soltó un suspiro que denotaba cansancio y cierto desconcierto. «Estoy aprendiendo a vivir sin miedos», respondió al fin, con una voz más segura de lo que él esperaba. «Y eso no es nada fácil». Alejandro comprendió que no habría un reencuentro idílico, al menos no por el momento. Se despidió con un gesto respetuoso, prometiendo no interferir en su trabajo. Sin embargo, antes de marcharse, dejó sobre una mesita un pequeño paquete envuelto en papel neutro, algo que apenas resaltaba. Camila no se atrevió a abrirlo de inmediato, pero al quedarse sola, la curiosidad fue más fuerte. Dentro encontró un libro antiguo, un volumen sobre pintura clásica que ella había mencionado una vez, en tiempos más felices. Dejó escapar un leve temblor en sus manos al reconocer el título. Se trataba de un ejemplar que siempre quiso leer pero que nunca logró encontrar. Aquella noche, la inquietud la invadió. Mientras hojeaba el libro, recordaba las risas compartidas con Alejandro, las charlas sobre proyectos y la ilusión de un futuro lleno de promesas. ¿Sería posible retomar una historia tan rota? Por más que se sintiera aliviada al saber que las mentiras de Diego habían salido a la luz, las dudas persistían. ¿Podía fiarse de nuevo de la misma persona que la vio desaparecer sin luchar en aquel entonces? Día tras día, los detalles discretos se acumularon. Flores enviadas a la galería con una nota sencilla: «Espero que tu día vaya bien», visitas breves para llevarle un café cuando trabajaba hasta tarde, invitaciones a charlas de arte donde él se sentaba al fondo, sin interrumpir, tan solo para apoyarla. Camila, al principio, se rehusaba a bajar la guardia,
pero un ligero calor en el pecho le advertía que no era inmune a los intentos de Alejandro por enmendar el pasado. Un atardecer, cuando terminó su jornada, lo encontró esperándola en la acera, contemplando las luces de la ciudad. Ella quiso ignorarlo, pero él se acercó con paso sereno. «Sé que te hice daño al no buscarte con la determinación que merecías», confesó, bajando la voz. «Y sé que tardé en descubrir la verdad. Solo te pido la oportunidad de demostrarte que, a pesar de todo, no he dejado de creer en nosotros». «Tú no eres el único que sufre por lo que pasó», respondió Camila, oprimiendo con fuerza la tira del bolso. «Pero las heridas no sanan de un día para otro». La sinceridad que ambos mostraban era un terreno incierto, un puente a medio construir. Por un instante, las sombras del pasado parecieron retroceder, permitiendo que la empatía se abriera paso. Aún así, la distancia emocional seguía presente. Camila no se sentía lista para entregarse de nuevo, el temor de volver a ser manipulada o dañada la mantenía alerta y Alejandro lo entendía a la perfección. Así, se inició una batalla silenciosa, en la que cada paso hacia adelante tenía que ser dado con delicadeza. Alejandro, decidido a no rendirse, siguió construyendo esa nueva realidad para que Camila recuperara la confianza perdida. No bastaba con palabras ni con gestos puntuales, necesitaba tiempo para reconstruir un amor fracturado por mentiras y traiciones. Una mañana, mientras Camila y Alejandro conversaban sobre el futuro, ocurrió la revelación que él menos esperaba. Ella tomó aire, con un gesto de evidente nerviosismo, y lo miró fijamente, como si necesitara armarse de valor para pronunciar esas palabras guardadas por tanto tiempo. «Hay algo que no te dije», susurró, bajando la vista. «El niño no es hijo de Diego». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Hasta ese instante, asumía que el pequeño pertenecía a su hermano, pues eso había sido afirmado durante mucho tiempo. Su corazón empezó a latir con fuerza. «¿Qué quieres decir?», preguntó, abriendo los ojos con incredulidad. Camila se armó de coraje y continuó, sintiendo que ya no podía callar por más tiempo. «Él es tu hijo. Siempre lo fue. Yo, te lo oculté porque creía que jamás me perdonarías por desaparecer». La confesión resonó como un eco en la habitación. Por un segundo, Alejandro se quedó sin aliento, reviviendo el dolor de aquellos años de incertidumbre. El mundo parecía detenerse. Recordó las veces que sintió rabia al ver a Camila con un niño que creyó era de Diego y comprendió la magnitud de las mentiras que la habían obligado a huir. Al fin supo por qué esa mirada del pequeño siempre le resultó familiar. «No lo es, de verdad», susurró, casi sin creerlo. «Sí. Es tuyo. Nunca quise apartarlo de ti, pero me hicieron creer que era la única forma de protegerte y de protegerlo a él», confesó, con un nudo en la garganta. El choque emocional fue tan grande que Alejandro tardó unos minutos en reaccionar. Entonces, sin pensarlo dos veces, la abrazó, sintiendo en la piel el temblor que la invadía. Lágrimas silenciosas se asomaron en sus ojos, fruto de la mezcla de alegría y pesar por el tiempo perdido. Días más tarde, Alejandro tomó la firme decisión de involucrarse al máximo en la vida de su hijo. Empezó a visitarlo regularmente, llevándolo al parque, ayudándole con las primeras lecciones de dibujo, contándole historias antes de dormir. Cada momento junto al niño se transformaba en un descubrimiento fascinante, la forma en que reía, la curiosidad innata por todo lo que lo rodeaba y esos rasgos físicos que, ahora, reconocía como propios. Camila, al observarlos, experimentaba sentimientos encontrados. Por un lado, se alegraba de que el pequeño tuviera la oportunidad de conocer a su padre. Por otro, no dejaba de preguntarse si el vínculo que estaban forjando sería suficiente para sanar las heridas y la desconfianza que se habían interpuesto entre ellos. Aún así, cada día que pasaba parecía un paso más hacia la reconstrucción de algo más grande, la familia que, en un principio, habían soñado. En uno de esos paseos matutinos, Alejandro llevó al niño a correr por los jardines de la propiedad Ferrer, un lugar que antes se percibía frío y distante. Con su risa infantil, el pequeño iluminaba cada rincón, transformándolo en un espacio de alegría. Camila los miraba desde la distancia,
conmovida por la escena que le resultaba casi irreal. «Mamá, ven a jugar con nosotros», gritó el niño, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Alejandro también la llamó con un gesto sincero. Aunque le costaba dejar de lado sus dudas, Camila se animó a unirse, y entre risas espontáneas y miradas cómplices, sintió que la barrera invisible que los separaba se hacía menos imponente. No obstante, el dolor del pasado seguía presente, recordándoles que recuperar lo perdido no sería tan fácil. Ahora, cada uno comprendía que la presencia de aquel niño era un lazo inquebrantable, la prueba viva de un amor que había logrado sobrevivir a las mentiras y a los engaños. Sin embargo, ser una familia implicaba más que un reencuentro de padre e hijo. Exigía valentía para enfrentar juntos los recuerdos que aún pesaban en sus conciencias y, sobre todo, la firme convicción de proteger al pequeño de cualquier amenaza futura. Mientras la tarde se teñía de un color anaranjado y los tres regresaban a casa, Alejandro no podía dejar de preguntarse si, con este nuevo inicio, Camila estaría dispuesta a darle una oportunidad real. Por su parte, ella también se debatía entre la alegría de ver a Alejandro entregado a su rol de padre y la incertidumbre sobre las consecuencias de sus decisiones. El cielo se teñía de tonos rosados y anaranjados cuando Alejandro, lleno de determinación, llegó a la playa donde todo había comenzado. El sonido de las olas rompía el silencio al ritmo de su corazón, un latido firme que lo empujaba a encontrar a Camila para cerrar el círculo que el tiempo y las mentiras habían roto. Ella ya estaba allí, de pie en la arena, contemplando el horizonte con la misma mezcla de nostalgia y esperanza que había marcado su relación desde el inicio. Mientras avanzaba, sintió el viento marino golpeándole el rostro y trayéndole fragmentos de recuerdos, risas cómplices, caricias junto a la orilla y promesas que nunca debieron romperse. A cada paso, su mente se llenaba de escenas pasadas, pero también de la visión de un futuro que anhelaba reconstruir. Al verla, percibió cuánto habían cambiado ambos, y al mismo tiempo, cuánto conservaban esa llama que, pese a tantos obstáculos, no se había extinguido. Cuando se detuvo a pocos metros de distancia, Camila giró lentamente, sin intentar ocultar las emociones que se reflejaban en sus ojos. El mar actuaba como un testigo silencioso de la tensión y la ternura que flotaban entre ellos. En un impulso que desbordaba sinceridad, ella soltó un suspiro tembloroso y preguntó con voz queda: «¿Todavía me quieres, Alejandro?». La brisa se llevó aquellas palabras hasta los oídos de él, quien las escuchó con un ligero temblor en el pecho. Por primera vez desde que se reencontraron, no sentía rabia ni dolor. Solo un amor profundo que lo impulsaba a avanzar para borrar las cicatrices del pasado. Se acercó con lentitud, evaluando cada gesto de ella, y asintió con los ojos en un brillo de absoluta convicción. «Siempre», confesó, acariciando su mejilla con delicadeza. Camila contuvo la respiración al notar el contacto tan conocido y a la vez tan añorado. Pensó en cuánto habían sufrido, en todas las barreras que se habían alzado entre ellos, y en el niño que llevaba la misma sangre de Alejandro. Ahora, sin embargo, ya no había espacio para engaños. Quedaba solo el presente, que les ofrecía una oportunidad de enmendar errores y buscar la felicidad que tantos años les había sido negada. El instante se volvió mágico cuando, con un gesto suave, él rodeó su cintura y la atrajo hacia sí. En sus ojos ya no habitaba la sombra de la desconfianza, sino el brillo de alguien dispuesto a luchar por lo que amaba. Ella, emocionada y con el corazón palpitando, rozó sus labios lentamente. Fue un beso que rompió la distancia, un reencuentro verdadero que sellaba un pacto de segundas oportunidades. El murmullo de las olas, mezclado con el susurro del viento, pareció cubrirlos de una bendición casi poética. Esa unión sellaba el final de un camino de lágrimas y tensión, recordándoles que el amor auténtico es más fuerte que cualquier mentira. Una gaviota surcó el cielo como si celebrara la escena, y la cálida luz del atardecer realzó el momento con un toque de irrealidad. Pero esta vez, todo era tan real como el latido de sus pechos al unísono. Al separarse, se quedaron en silencio, escuchando el compás del mar. No necesitaron más palabras. Ambas miradas confirmaban que, a partir de ese día, avanzarían juntos, con la promesa de que nada volvería a separarlos.
El pasado quedaba atrás como una lección aprendida, y el porvenir se abría lleno de nuevas posibilidades, de la mano del Hijo que los uniría para siempre. Así, con el vaivén de las olas como testigo, concluyó una historia que había sido desgarrada por la desconfianza y las artimañas de terceros, pero que encontró su redención en la verdad y la persistencia de un amor inquebrantable. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.